Entonces, vamos a hablar de la zona de tobillo y pie. Bueno, primeramente nosotros sabemos que la zona de la pierna está conformado básicamente por dos huesos. ¿Cuáles son esos dos huesos de la zona de la pierna? Tenemos la tibia y tenemos el peroné, ¿verdad? Nosotros podemos observar que la tibia es un hueso mucho más voluminoso en comparación al peroné y por ende también sobre la tibia nuestro cuerpo soporta básicamente todo el peso de nuestro cuerpo, a diferencia del peroné, que es un hueso mucho más pequeño, más fino y sobre el cual básicamente no cargamos el peso. El peroné cumple una función muy importante más bien a nivel de la articulación del tobillo y no tanto así en el soporte de peso como le estuve diciendo. Y tampoco forma parte de la articulación en la rodilla. En la rodilla solamente nosotros tenemos la unión de tres huesos que son el fémur, la tibia y la rótula. En esta primera imagen lo que nosotros podemos observar es una radiografía anteroposterior de tibia y peroné, ¿verdad? O también se puede decir la pierna. En este caso dijimos nosotros que para poder distinguir el lado nosotros buscábamos la presencia del peroné en este lado, el lado izquierdo, y donde podemos observar nosotros una fractura transversa a nivel del tercio inferior de la tibia. En esta otra imagen nosotros podemos observar la misma fractura, pero ya en una incidencia lateral, para una vista lateral. Esto sería una vista anterior, esto sería una vista lateral. Después nosotros vemos ya el material de osteosíntesis que se utilizó como medio para poder tratar la fractura, que sería el clavo endomedular. Vemos otros ejemplos de fracturas de tibia y peroné. Aquí vemos una fractura superior de la tibia, para básicamente compromete la zona de la metáfisis de la tibia, una fractura a nivel más o menos del tercio medio de la tibia y observamos también una fractura del peroné. Aquí podemos observar que se utilizó también un clavo endomedular como tratamiento para estabilizar la fractura, pero vemos que no se le coloca ningún material de osteosíntesis al peroné, por lo que no hay problema en el proceso de consolidación por el hecho de que el peroné es un hueso que no soporta peso, entonces no va a tener problema en la consolidación, solamente se trata de alinear un poquito el hueso y consolida sin problema. En cambio, como la tibia es un hueso que soporta mucho peso, entonces necesariamente debe pasar por un procedimiento quirúrgico, más si las fracturas son inestables o desplazadas. Entonces podemos observar aquí una vista anterior y una vista lateral que sería de la misma persona, pero un seguimiento radiográfico. A nivel de la tibia es muy común la presencia de fracturas expuestas, por el hecho de que sabemos que hay zonas de la tibia que están prácticamente al descubierto, no hay tejido muscular básicamente en la zona, si no encontramos la piel, el tejido celular subcutáneo, inmediatamente después encontramos nosotros el hueso. Entonces es muy común, especialmente en accidentes de tránsito, encontrar fracturas expuestas. Estas fracturas expuestas predisponen la aparición de infección ósea, que nosotros ya lo mencionamos en su momento, que se llama osteomielitis. Pero lo que más me gustaría que observen en esta imagen es cómo se tiene, por ejemplo, un sistema de osteosíntesis que incluye solamente, o sea, incluye también la parte del miembro inferior en la zona de la tibia y también incluye la zona del calcáneo y del astrágalo. Al tener este tipo de material de osteosíntesis que no es articulado, lo que estaría restringiendo es la movilidad también del tobillo del paciente. Pero entonces estaría afectado el tobillo
y no solamente la zona de la pierna. Entonces, se va a ver limitado los movimientos también de flexo-extensión del paciente. Aquí vemos nosotros una pierna básicamente infectada. Estos se llaman fístulas, que son orificios de comunicación entre la parte interna del cuerpo con la parte externa, generalmente por donde drena una sustancia que puede ser una sustancia cerosa, ¿verdad? Blanquecina, transparente, o puede ser una sustancia purulenta. Sabemos perfectamente que si lo que drena por allí es una sustancia purulenta, significa que en el interior hay una infección y solamente esa infección está buscando un lugar, un camino por donde salir. Generalmente cuando no se produce la cicatrización en la zona es porque hay un proceso infeccioso. ¿Por qué no se produce la cicatrización? Porque durante el proceso infeccioso el cuerpo lo que intenta de alguna u otra manera es combatir esa infección, poder vencer esa infección y después se va a enfocar en lo que respecta, por ejemplo, a la cicatrización, en lo que respecta a la consolidación ósea. Inclusive el hueso infectado no se consolida con rapidez como sucede en un hueso sano. Por eso la infección, especialmente si llega a tomar el hueso, es un suceso bastante complicado. Aquí nosotros vemos la radiografía de la tibia y el peroné, la parte posterior, lo podemos observar, donde se observan signos de osteomielitis. Estos son signos de osteomielitis. Son espacios de radiolucidez dentro del hueso. Sabemos que el hueso se ve de una manera radiopaca, o sea, de color bien blanco, y lo que nosotros vemos son espacios de radiolucidez en el hueso, lo cual son indicativos de una osteomielitis a nivel de la tibia. Y esta otra imagen, lo que nosotros podemos observar es una tomografía. Esto ya sería una tomografía del mismo hueso. Y lo que nosotros vemos como un espacio de radiolucidez a nivel del hueso sería una zona donde se encuentra la infección ósea. No hay calcificación, como verán, parece como si fuera que se comió o se sacó parte del hueso. Y toda esa zona hay solamente líquido purulento. Entonces, a tener en cuenta también esos aspectos de cómo se ve la osteomielitis, rasgos de radiolucidez a nivel del hueso, en este caso a nivel de la tibia, que es una zona bastante común para la radiolucidez, perdón, para la infección y poder observar la radiolucidez en la zona. Podemos nosotros observar en esta imagen una fístula también a nivel del miembro inferior, sería en el tercio inferior de la pierna. Esto, lo que nosotros al observar en forma radiográfica, podemos observar nosotros el secuestro óseo. En este caso vemos una zona radiolúcida a la cual está rodeado por una zona radiopaca bastante condensante, o sea, bastante más clara que la otra zona del hueso, que se le puede denominar también areola, ¿verdad? Entonces, esto se llama secuestro óseo. Cuando vemos este tipo de imagen, hablamos nosotros de un secuestro óseo. ¿Eso qué significa? Eso significa que esta infección que nosotros podemos ver a nivel de la piel, de repente avanza a nivel del músculo, también puede estar infectando ya el hueso. Si vemos nosotros la radiografía, confirmamos nosotros que el hueso ya está infectado. ¿Qué puede traer como secuela esto? Como secuela trae una alteración en el proceso de calcificación del hueso y puede llegar a producir una fractura patológica. ¿Por qué? Porque como vimos en la imagen anterior, es como si fuera que esa infección va a carcomiendo el hueso, por lo tanto el hueso se va debilitando. Y entonces se favorece lo que es una fractura patológica en el hueso, en este caso a nivel de la tibia. Aparte de la fractura patológica, sabemos que también se predispone una sepsis, que sería una propagación de la infección, ya sea de manera local o de manera sistémica.
¿Alguna pregunta hasta allí? Está todo claro, profe. Bueno, entonces identificar lo que es el secuestro óseo es sumamente útil, especialmente cuando trabajamos con pacientes diabéticos. Esto no solamente podemos ver en personas que hayan tenido fracturas expuestas, sino también podemos ver en pacientes diabéticos, lo cual iremos viendo también algunas imágenes después que corresponden a pacientes diabéticos. Buen día, profe. Una Buen día. consulta. Sí, Sí, cuando la infección agarra el hueso también, probablemente a veces causa también la amputación, ¿puede ser? sí. Justamente para evitar que la infección se propague, porque si es que no responde, por ejemplo, a los tratamientos con antibióticos, como sucede, por ejemplo, en el paciente con diabetes que tiene un déficit en la circulación, muchas veces el miembro termina amputándose para que la infección no corra, como se dice generalmente, a otras zonas del cuerpo, ¿verdad? Entonces, puede ser un tratamiento de la amputación, pero en lo posible se hace todo lo que esté dentro del protocolo médico o el protocolo del área de salud para salvar el miembro, porque sabemos que una amputación también trae complicaciones para el proceso funcional del paciente. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, está todo claro. Bueno, después tenemos lo que es la fractura de tobillo. La fractura de tobillo hay una clasificación que podemos utilizar para poder observar los tipos de fractura de tobillo que se pueden presentar. La clasificación se llama de Danis-Weber. Esto podemos observarlo nosotros mirando la radiografía de tobillo, especialmente en una incidencia antero-posterior. Tenemos nosotros una fractura suprasindesmótica, tenemos una fractura transindesmótica y una fractura infrasindesmótica. La sindesmosis es una articulación fibrosa que se da entre la tibia y el peroné, un poco por arriba de la cabeza del peroné. Esto es la cabeza del peroné, un poco por arriba. Entonces nosotros observamos una fractura suprasindesmótica, una fractura transindesmótica, una fractura infrasindesmótica. Eso es lo que nosotros podemos tenerlo en cuenta a la hora de observar la radiografía. ¿Por qué? Porque es diferente de repente el tratamiento que después lleva la persona de acuerdo al nivel de fractura que se presenta. Entonces eso sería, por ejemplo, con respecto a fracturas de tobillo. ¿Cómo se puede dar esto? Y por un simple puillere, ¿verdad? Conocemos como puillere, se me dobló el tobillo, tuve un esguince, ¿verdad? Entonces, para salir siempre de la duda, es importante una radiografía en lo posible que sea antero, posterior y lateral para poder visualizar si existe algún trazo de fractura. También pueden haber distintos mecanismos de fractura. También puede haber esguince, ¿verdad? En ese caso ya vamos a ver una ecografía, vamos a ver en otras clases eso, de cómo se ve, por ejemplo, un daño ligamentoso. Hay distintos mecanismos de fracturas que se dan justamente, también se puede dar a nivel interno, donde se puede fracturar no solamente el maléolo externo, que sería del peroné, sino también se puede fracturar el maléolo interno o se puede fracturar ambos maléolos. En ese caso se puede decir que la fractura puede ser unimaleolar interna, unimaleolar externa si es hacia afuera, o la fractura puede ser también bimaleolar cuando compromete ambos maléolos. Entonces, en un simple puillere puede haber una fractura, sí puede haber. Entonces, siempre para salir de la duda es mejor una radiografía para poder ver si no hay una lesión ósea. También en rotación externa se puede dañar también las articulaciones, se puede dañar también el hueso, puede haber fracturas, puede haber daño a nivel de la articulación astragalina
y eso se puede ver en la radiografía como fracturas. Aquí vemos nosotros nuevamente, vemos una fractura del maleolo interno, también vemos del maleolo externo, esto sería de la tibia y el peroné. Esto ya sería como un tratamiento de ese tipo de fractura, porque las fracturas que ocurren a nivel de la sindesmosis dijimos que teníamos un poco por arriba del maleolo externo de la cabeza del peroné, que sería más o menos a este nivel, y a ese nivel nosotros tenemos las fracturas. Entonces, el tratamiento suele ser quirúrgico, se utiliza un tornillo, se puede usar placas también y tornillos para estabilizar la zona del tobillo. ¿Qué pasa si de repente después de esta cirugía ocurre alguna infección en la zona? Se puede observar después en la radiografía también esto lo que conocemos como osteomielitis. Aquí nosotros vemos infección a nivel de la tibia y el peroné, vemos espacios de radiolucidez con una areola blanca, o sea, con un borde bien blanco alrededor, son signos de infección ósea. Lo mismo vemos aquí, se ve perfectamente lo que es el secuestro óseo en la vista lateral, vemos un espacio radiolúcido, osteolítico, ¿verdad? Con un pequeño fragmento de hueso en medio y alrededor una areola blanca. Esto es característico ya de una osteomielitis crónica, significa que el proceso infeccioso ya lleva tiempo, meses. Sí. ¿Alguna pregunta? También se puede presentar a nivel del tobillo la ruptura del tendón de Aquiles. Para salir de la duda de una ruptura, un desgarro, también puede haber tendinitis del tendón de Aquiles. Entonces, generalmente se utiliza una ecografía de partes blandas. Pero si hay una ruptura del tendón de Aquiles, lo que yo puedo hacer es, o sea, para salir de la duda, colocarle al paciente en decúbito prono, o sea, boca abajo, apretar la zona de los gemelos, o sea, hacer una presión en la zona de los gemelos, y si no se produce la extensión de tobillo, significa que hay una ruptura del tendón de Aquiles. Entonces, para confirmar qué tan roto está el tendón de Aquiles, se puede hacer una ecografía de partes blandas. Muchas veces también se produce una fractura por avulsión del tendón de Aquiles. ¿Qué significa una fractura por avulsión del tendón de Aquiles? Se tensionó tanto el músculo, se tensionó tanto el tendón que termina llevando parte del calcáneo, lo cual vemos nosotros aquí como que se desprende una parte del calcáneo, vemos en la radiografía, no vemos por supuesto el músculo, y esto es una fractura por avulsión. El tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Como vemos aquí en la imagen, se utiliza tornillos para poder estabilizar nuevamente el hueso. Y aquí vemos también otra radiografía donde se ve cómo se partió parte del calcáneo y es justamente por una fractura por avulsión a nivel del tendón de Aquiles. También se puede presentar, y esto habrán hablado a lo mejor en su momento con sus profesores de podología, que se puede presentar también a nivel del miembro inferior, una compresión nerviosa del nervio tibial posterior, lo cual se conoce como síndrome de túnel del tarso. Ese síndrome del túnel del tarso es muy parecido a lo que se presenta en el miembro superior como síndrome del túnel carpiano. ¿Cuáles son las características del síndrome del túnel del tarso que se pueden presentar? Se producen cambios tróficos en la piel, o sea, de repente la piel se puede volver más áspera, más lustrosa, pierde sensibilidad y aparte de eso hay un signo de Tinel positivo. ¿Qué es el signo de Tinel positivo? Va a ser una percusión en la zona del túnel del tarso y el paciente va a sentir hormigueo, va a sentir parestesia, va a sentir dolor. Entonces es una característica de ese paciente
¿verdad? Cuando tiene una compresión nerviosa a nivel del tibial posterior. Después de hacer de repente esa inspección semiológica, yo le puedo solicitar al paciente una ecografía donde yo puedo salir de la duda si hay una compresión o no a nivel del canal del tarso. Otra patología que podemos observar más o menos en la zona sería el espolón calcáneo. ¿Cuál es la característica del espolón calcáneo? Es un dolor puntual, ¿verdad? Un dolor puntual de generalmente predomina por la mañana. La persona te dice, a la mañana al levantarme, al pisar me duele mucho, parece como si fuera que me clava, el dolor es bien localizado. Entonces, para salir de la duda, si la persona tiene un espolón, solicito una radiografía lateral de la zona del pie, donde yo puedo observar entonces el crecimiento de una tumoración ósea en forma de espina, lo cual nosotros conocemos como espolón calcáneo. Aquí nosotros vemos que el borde del calcáneo debe ser bien formadito y aquí vemos que le sale una puntita. Aquí nosotros vemos lo mismo en la radiografía, vemos el espolón calcáneo que le sale una puntita, vemos un proceso de calcificación también ya de parte de la fascia plantar. Probablemente a este paciente no le va a doler solamente la zona del calcáneo, sino también parte de la fascia plantar. Y vemos también un proceso de calcificación a nivel del tendón, de la inserción del tendón de Aquiles, lo cual observamos también aquí. Entonces, generalmente al paciente le va a doler no solamente, en este caso, la zona del talón, sino le va a doler también parte de la fascia y parte del tendón de Aquiles. Entonces, características de esta patología es dolor puntual en la zona. Puede haber también dolor a nivel del tendón de Aquiles, lo cual se puede observar en la radiografía como un proceso de calcificación en la zona. Y generalmente es común en pacientes, ¿verdad? Diabéticos con obesidad o que de repente no utilizan mucho un calzado inadecuado. También personas que tienen alteraciones en el pie, como pie plano. Entonces, generalmente le precede la fascitis plantar al espolón calcáneo. Entonces, también el paciente puede decirte que anteriormente sentía, por ejemplo, dolor a nivel del medio pie. Después tenemos fracturas del tarso. Nosotros tenemos las fracturas del tarso, donde podemos observar, por ejemplo, a este nivel, fracturas del tarso, metatarso, y el tratamiento quirúrgico que se presenta para ellos. Generalmente el tratamiento quirúrgico si son desplazados, si no son desplazados se inmoviliza. Aquí vemos, por ejemplo, lo mismo a nivel de la diáfisis, perdón, a nivel de la metáfisis del metatarso, la fractura, entonces el tratamiento es quirúrgico. También se puede presentar fractura luxación. Aquí vemos una luxación que se llama luxación de Lisfranc, porque es básicamente donde se encuentra la articulación del Lisfranc, donde se produjo la luxación. Y el tratamiento después es la reducción, ¿verdad? Quirúrgica. Aquí vemos nosotros ya con las agujas percutáneas, se llaman esto, lo cual se utiliza como medio de tratamiento para este tipo de eventos, luxación del Lisfranc. También podemos hablar de esguinces que se presentan a nivel del miembro inferior, en este caso a nivel del tobillo. Hablamos de un esguince que es la pérdida temporal de las relaciones que guardan entre sí las superficies articulares. Esta pérdida temporal muchas veces termina lesionando los ligamentos y estos ligamentos se pueden elongar de más, se pueden romper parcialmente o se pueden romper totalmente. Entonces ahí tenemos la clasificación de los grados del esguince. Algunos mencionan que
tipo un esguince grado 1 es mucho más leve y en muchos casos hay menos dolor, apoya rápidamente, pero el dolor es siempre subjetivo y como le estuve mencionando, para saber exactamente si el paciente tiene un esguince y qué grado es, el mejor medio de diagnóstico es la ecografía, no tanto por los síntomas ni tampoco por la radiografía. La radiografía lo que nos permite es observar si hay una lesión ósea o no. Hay algunas pruebas clínicas que se pueden realizar antes de pedir la radiografía. Hay una prueba que se llama prueba de compresión y la prueba de rotación externa que nos sirve para poder evaluar si hay algún dolor que te indique que el paciente tiene una fractura a ese nivel. Entonces, si te presenta dolor el paciente, entonces se hace una indicación de radiografía para poder visualizar si hay una fractura o no a ese nivel. La maniobra del cajón anterior se utiliza para ver si el paciente tuvo un esguince. Entonces, si te da positivo la ejecución de la maniobra, entonces se deduce que el paciente tuvo un esguince. Lo mismo vemos aquí, otras maniobras que se pueden utilizar para poder evaluar si el paciente tiene un esguince, como también se puede evaluar si hay una lesión sindesmótica, que sería el dolor a nivel de la sindesmosis. Algo que no tenemos que olvidar también son los arcos del pie. Los arcos del pie se ven formados en el arco anterior, arco interno y arco externo. Estos arcos del pie se ven alterados por las alteraciones también musculares y en la formación del proceso del pie, lo cual va a acarrear también predisposición a otras patologías. También se puede ver en una radiografía lateral si el paciente tiene un aumento del arco o una disminución del arco. Pero como es este caso, un pie plano y también un pie cabo. Pero existen otras formas también de diagnosticar las alteraciones del pie, no solamente por radiografía. Aquí vemos, ¿verdad? Por ejemplo, la posición del calcáneo, hacia dónde va nuestro calcáneo y se puede ver también la caída del arco interno. Y en esta zona, al tener la caída del arco interno, se puede ver aquí más dedos que este lado. Son formas y formas de explorar si el paciente tiene un pie plano o un pie cabo. Y aquí está la prueba de Thompson que le mencioné, que se puede realizar al paciente para descartar si tiene una lesión del tendón de Aquiles. Si yo presiono la zona de los gemelos, el paciente va a hacer una extensión y si no hace la extensión significa que hay una lesión del tendón de Aquiles. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta hasta allí? Clarísimo hasta el momento, profe. Genial, entonces. Bueno, para ir aclarando algunas cuestiones, yo les voy mostrando algunas evaluaciones también para que tengan presente a la hora de tener su paciente, ¿verdad? No solamente guiarse por la imagen, sino también por las características semiológicas que se presentan. También vemos nosotros una evaluación del paciente diabético, esto ya habrán hablado ustedes con sus profesores. Tenemos la evaluación física, la utilización de la sensibilidad vibratoria, la utilización del monofilamento, la palpación de los pulsos, ¿verdad? Esto nos permite a nosotros saber si el pie del paciente está en riesgo o no. Aparte de eso, se tiene también una escala de clasificación de la lesión del pie diabético que se llama pie diabético según Warner, donde se puede ver del grado 0 al grado 5 cómo está la zona. Si yo tengo una úlcera en la zona del pie, yo tengo que evaluar si es que esa úlcera
afecta ya la zona muscular. Si afecta ya la zona muscular, tengo que pedir una radiografía. ¿Por qué? Porque tengo que salir de la duda si es que esa infección ya tomó hueso o no. Entonces, yo tengo una úlcera neuropática, entonces yo tengo que pedir una radiografía de pie, dorso plantar, para poder observar si hay una osteomielitis. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos una osteomielitis que afecta, por ejemplo, la zona de la cabeza del metatarso. Como ven, hay una zona osteolítica, el hueso parece deformado, no se ve bien la cabecita de la zona del metatarso, y esto es un indicativo ya de una osteomielitis a nivel del pie. Entonces, tener presente esas características. También el paciente diabético se puede presentar el neuroma de Morton. Esto sería una tomografía donde yo puedo observar mejor la compresión de esos nervios interdigitales que se dan en el neuroma de Morton. Y en el pie diabético es bastante común eso, pero lo que yo puedo observar en la radiografía más bien son deformidades, y esto sería un proceso inflamatorios entre los dedos. También en la radiografía se puede observar el aumento de la angulación, la articulación metatarso-falángica del primer dedo, lo que conocemos como hallux valgus, y en este caso podemos observar aquí la cirugía como tratamiento del hallux valgus. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta? La próxima clase vamos a enfocar más en la parte de pie diabético también, la parte de imagen y todo eso.